Buenos días, buenas tardes en algunos casos, en algunos países. Bienvenidos a nuevo seminario web que organiza la Café y Radiaciones. En esta oportunidad tenemos la exposición sobre protonterapia en Argentina, una oportunidad para Latinoamérica, que está a cargo del doctor Gustavo Santa Cruz. Estas conferencias que realizamos básicamente se llevan a cabo por Café y Radiaciones, que lo único que deseamos nosotros es compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes en general. Esta es una iniciativa que empezamos el año pasado, justamente en esta época de pandemia que nos ocurre a todos, y hemos tratado de mostrar las aplicaciones de las radiaciones en todos los aspectos. Tenemos una página en Facebook, un perfil en Facebook, y los seminarios que ahora hemos empezado a desarrollar a partir de este año tienen básicamente el objetivo de difundir los usos de las radiaciones en general, así como las actividades que realizan las instituciones nucleares, académicas y de promoción de la tecnología nuclear. Hasta el momento, estas son las conferencias que hemos realizado, los seminarios web, pero también hemos realizado el año pasado algunas entrevistas a colegas de diversos países que tienen a su cargo la divulgación de conocimientos sobre tecnología nuclear en general, ¿no? Todas estas exposiciones, todas estas entrevistas y seminarios, bueno, los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Café y Radiaciones, que es muy fácil de encontrar en YouTube. Y además tenemos nuestro perfil en Facebook, nuestra dirección electrónica y también tiene el canal de YouTube. Así que básicamente esta es la iniciativa que tenemos ya en desarrollo. Esperamos seguir mucho tiempo más con la contribución de todos los colegas de la región que deseen colaborar y aportar sus conocimientos, que quieran divulgar las actividades que realizan en la región. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Gustavo Santa Cruz, doctor en física de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar acerca de la protonterapia, el centro argentino de protonterapia, que seguramente algunos ya han escuchado, que se está desarrollando en Argentina. Sería el primer centro en esta parte de América. Él es gerente de investigación y desarrollo en aplicaciones nucleares a la salud, la gerencia del área de medicina nuclear y radioterapia de la Comisión de Energía Atómica. Tiene una amplia experiencia en los temas básicamente de biofísica y es coordinador también del proyecto de terapia por captura neutrónica en boro. Así que vamos a dejar en el uso la palabra al doctor Santa Cruz. Ustedes durante la exposición pueden hacer sus preguntas a través del chat para que pueda el doctor responderles al final de la exposición. Así que dejo en el uso la palabra al doctor Santa Cruz para que haga su exposición. Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que un placer poder compartir este tipo de cosas con todos ustedes. Ya sin mucho más voy entonces a ir a la presentación, si es posible. A ver, voy a continuar, entiendo que sí. Voy a compartir mi pantalla. Simplemente para confirmar, Eduardo, usted la está viendo, están viéndola, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, como ustedes pueden ver, acá hay, digamos, muchas instituciones involucradas y esto es así porque es un proyecto, yo considero, a nivel nacional, en donde la CONEA como promotor, digamos, por indicación del entonces Ministerio de Planificación, tomó a cargo este proyecto y continuó durante todos estos años en distintos contextos, progresando con distintas velocidades, por supuesto. Y lo que yo hoy voy a contarles un poco es la globalidad del tema y la significancia que tiene el mismo en nuestro país y por supuesto en la región. El contexto es el contexto es radioterapia. La radioterapia, como muchos acá deben saber, es la especialidad que utiliza radiaciones ionizantes para el tratamiento del cáncer, y el aporte principal, no quiere decir que no haya otros, es el control local y regional de focos tumorales, que por supuesto es combinada con otras modalidades terapéuticas como la cirugía y la quimioterapia. Aproximadamente el 50% de los pacientes oncológicos van a requerir la utilización de la radioterapia en algún momento de su evolución. Y el objetivo es o sea, teniendo claro la pauta, teniendo claro, digamos, cuál es el gol final, que es eliminar el tumor,
minimizando efectos no deseados en los tejidos normales y en las estructuras críticas. Si uno plantea la radioterapia como una modalidad de artillería y presenta, digamos, las dos ventajas, la radiobiológica y la dosimétrica en términos de el proyectil que estamos utilizando y la puntería que nosotros logramos con ese proyectil, nosotros podemos ubicar en este mapa las modalidades que uno hoy considera que están, digamos, disponibles, digamos, para los pacientes. Tenemos claramente de toda nuestra historia la utilización de rayos X o bombas de cobalto, más recientemente, bueno, los megavoltajes, dentro de aquellas modalidades que permiten, digamos, entregar cada vez con mayor precisión, digamos, la dosis en tejidos. Ahora, los proyectiles que han sido utilizados en la radioterapia con rayos X, con aceleradores lineales, bueno, son los fotones y los electrones puestos en movimiento, lo que significa que el tamaño del proyectil no ha sido nunca cambiado de una forma. Hemos llegado a puntos de altísima, digamos, ventaja dosimétrica, una gran puntería, pero no hemos podido acceder a proyectiles de más calibre. Esos proyectiles más calibres están agrupados en aquellas modalidades que llamamos hadronterapia, donde la hadronterapia tiene, digamos, digamos, ventajas respecto de los fotones y los electrones, en que los proyectiles tienen, digamos, son capaces de producir un daño mayor. Eso significa que utilizando estos otros tipos de radiación, podríamos llegar a acceder a lo que sería lo ideal, de alguna manera, alcanzar buena puntería y alcanzar un daño importante, por supuesto, en el tratamiento del tumor. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué no tenemos tantas máquinas de aceleración de partículas de hadrones, que son, entre paréntesis, aquellas partículas que son susceptibles de las fuerzas nucleares, como protones, neutrones, iones livianos? Porque lo que aumenta es la complejidad tecnológica en este sentido. Y la complejidad tecnológica va a estar asociada, por supuesto, a costos mayores, a instalaciones más complejas y a personal que va a tener que capacitarse en el uso de estas radiaciones que ya no son tan comunes en el tratamiento. Lo que no significa que no hayan avanzado estas modalidades de manera de que sean prohibitivas. De hecho, uno puede hacer una cuenta tomando en cuenta, digamos, la duración o la vida, digamos, útil de facilidades, por ejemplo, de protones o de iones, y ve que pueden ser entre 2 y 3 veces superiores a los aceleradores lineales. Entonces, ahí cambia un poco la historia en cuanto a la inversión y a la proyección. Bueno, hay distintas variables que pueden ser tenidas en cuenta. El resumen es que hoy día son competitivas y lo que requieren en realidad es de todo un contexto, tanto público como privado, capaz de abordar este tipo de tecnologías. ¿Cuál es la estrategia con protones? Esencialmente, los protones tienen una propiedad que creo yo que es la más importante, que es que en algún momento se frenan. Los protones generan una entidad dosimétrica dentro del material en el que se mueven, específicamente cuando utilizamos un haz colimado de los mismos, en donde la energía depositada en los primeros centímetros es más baja comparada con la energía que estos protones depositan al final de sus trayectorias. Es lo que se denomina el pico de Bragg y tiene que ver con que la relación dosis depositada velocidad es inversamente proporcional. Cuanto más lentos son los protones, más energía dejan por unidad de camino. Eso nos permite, además de cambiar un poco el perfil de dosis en profundidad, también nos permite tratar con otra, digamos, estrategia, patologías que en donde inevitablemente los rayos X de alta energía van a terminar generando dosis, digamos, inevitablemente en otros órganos, como es el tratamiento, por ejemplo, del meduloblastoma pediátrico, en donde hace falta irradiar la columna en la misma patología, ¿no? Si uno utiliza protones, los protones, por esta propiedad de que frenan, pueden esencialmente delimitarse al tejido y al blanco tumoral que queremos tratar. Esencialmente las propiedades de las protonterapias, que son las dosimétricas, son poca o ninguna radiación detrás del tumor y una baja dosis integral por tratamiento.
Y por supuesto, en la consecuencia clínica, la observable por el médico tratante, es la posibilidad de reducir efectos secundarios y por supuesto mejorar la calidad de vida durante y luego del tratamiento por este hecho. Tomando un número que es conservativo, como para hacer alguna cuenta, una estimación, qué significancia tiene para un país o para una región y qué población se va a beneficiar de la protonterapia, uno estima que alrededor de 120 pacientes por año, por millón de personas, se podrían beneficiar. Los criterios son aquellos pacientes para quienes uno sabe que la disminución de la dosis de radiación en tejido sano mejoraría la calidad de vida por evitar los efectos secundarios en estos tejidos. Pacientes, aquellos que poseen tumores tales que la vecindad de estructuras críticas al tumor no me permiten administrar la dosis requerida por el hecho justamente de que estaría irradiando inadmisiblemente estas otras estructuras, o tumores resistentes a la radioterapia estándar. Entonces, bueno, busco la manera de cambiar el proyectil, de cambiar la estrategia y veo si entonces soy capaz de entregar con puntería suficiente la dosis necesaria para el control y de esa manera proteger los tejidos sanos en el camino de la radiación. Si uno toma como baluarte, digamos, que una de las aplicaciones más relevantes de la protonterapia es el cáncer pediátrico, vemos que reúne todos estos criterios, justamente porque la población es una población joven, uno espera que desarrollen una vida con calidad y evitando estos efectos secundarios, que tanto tienen que ver con la toxicidad del tratamiento como la posibilidad de segundos tumores inducidos en el tejido sano. Tomando como referencia, por ejemplo, las indicaciones que han sido clasificadas en dos grupos por la Sociedad Americana de Radioterapia Oncológica, ASTRO, podemos ver que aquellas indicaciones estándar que están basadas en evidencia clínica, que van cada vez sumándose más en la lista, son aquellos tumores que son del sistema nervioso central, tumores de cabeza y cuello avanzados, tumores que están ubicados en lugares complicados, casos de reirradiación, tumores oculares que han sido también los baluartes en la demostración de la capacidad de la protonterapia en el tratamiento, y otros tipos de tumores relacionados también con ubicaciones complejas, tumores sólidos, incluso benignos en niños, o pacientes que tienen, digamos, una especial susceptibilidad a la radiación. Luego está el segundo grupo, que son aquellas indicaciones que están en desarrollo de evidencia y ocupan, digamos, todas las demás patologías, cáncer de cabeza y cuello, no T4, operable, etcétera, cáncer de próstata, cáncer de mama, etcétera. De esa manera, vemos, digamos, que de a poco la población, digamos, de patologías y de pacientes se puede ir incorporando a lo largo del tiempo basado en desarrollo de evidencia. Para el físico o para los que hacemos los cálculos es siempre lindo e interesante ver un poco la radiación, y eso se basa en simulaciones. No hay otra alternativa. Las simulaciones Monte Carlo son una herramienta fundamental que hoy día nos permiten entender lo que pasa, predecir, mejorar, etc. Esto, por ejemplo, es la visualización de trayectorias de protones en tejido cortical, en hueso, mostrándonos una de las características, que es que en profundidad los haces colimados que salen inicialmente desde un punto determinado con una misma energía se van abriendo por claramente las colisiones que los protones van sufriendo a lo largo del camino, generándome algo que tiene la forma de un pincel, por decirlo de alguna manera. Ese pincel tiene una ventaja también, que es que nos permite superponer pinceles, sobre todo en la zona del tumor, que es donde nosotros queremos concentrar la mayor cantidad de energía, y trabajar de manera de pintar la dosis. A veces la analogía con lo que uno haría con una pintura es bastante interesante, porque uno dice, bueno, a ver, yo quiero pintar en mayor detalle, con una brocha más gorda, con una brocha más fina, y generar una imagen tal cual yo quiero. Bueno, la capacidad que hoy tenemos de hacer eso, de pintar con distintas energías, con distintas intensidades, etcétera, nos da la posibilidad de generar una muy buena conformación de dosis con estas tecnologías. La descripción para el físico de la dosis en profundidad
viene de la mano de la definición de cuál es el perfil, justamente, y eso se llama el pico de Bragg clásico, predicho por los cálculos, digamos, de la propagación, digamos, de partículas cargadas en un material, que tiene esta forma, es decir, la dosis en profundidad es baja en la entrada y pica al final de la trayectoria de los protones. Utilizando protones con distintas energías, uno puede combinar estos picos de manera de terminar, digamos, generando volumétricamente distribuciones de dosis uniformes, en principio, si uno quisiera, o combinar haces de manera de que entre la combinación los haces terminen dándome una distribución uniforme. Bueno, o sea, hay muchas variables que uno puede utilizar que tienen que ver con el manejo del haz de partículas y son muy prácticas justamente a la hora de maximizar el beneficio dosimétrico. Uno de los targets de tratamiento, como decía, es el cáncer pediátrico, en donde los más frecuentes, donde la radioterapia es parte del tratamiento, son los del sistema nervioso central, y como ya mostraba antes, la capacidad de limitar la dosis al volumen blanco es muy importante en protonterapia comparado con otras modalidades. Para los físicos médicos, para los médicos que están acostumbrados a ciertas figuras de mérito, como vemos acá en esta tabla, para el mismo nivel de cobertura del volumen target de tratamiento, cuáles son los porcentajes de dosis prescripta que recibe el 90% del órgano en cuestión, las grandes diferencias que podemos observar, por ejemplo, en este tipo de tratamiento, en donde con protones prácticamente el volumen, digamos, el porcentaje de la dosis que prescribo en el órgano, en el tumor, digamos, respecto de la que recibe el órgano es muy baja. Otro de los tratamientos que pongo acá como ejemplo, nada más que para que veamos un poco la historia, es el tratamiento del melanoma ocular, en donde el melanoma coroidal es el 90% de la incidencia. Son tratamientos que requieren una instalación de haces muy bien definidos en energías y en colimación, estructuras de inmovilización y de visualización y de tracking también con alta precisión, de manera de lograr el objetivo final, que es el tratamiento localizado con un haz de protones. Uno puede comparar lo que lograría, por ejemplo, utilizando un CyberKnife, que como sabemos es una máquina, es un acelerador lineal, pero con haces colimados y que es capaz de apuntar prácticamente desde cualquier ángulo en el espacio, para concentrar todos los haces en una determinada localización. Esto es un corte de una placa, digamos, sensible en un fantoma antropomorfo, comparado con lo que lograríamos con protonterapia. Directamente la dosis localizada en el volumen blanco y directamente sin ningún tipo de incidencia en las vecindades. Otro de los ejemplos es el tratamiento del cáncer de mama izquierda, en donde la comparación entre radioterapia 3D, digamos, con fotones, y lo que lograríamos con intensidad modulada en protonterapia, es importante, no solo en la conformación de la dosis en tumor, sino también en el hecho de evitar la irradiación del corazón y del pulmón, en este caso. Finalmente, otro de los ejemplos que estoy poniendo es la comparación entre intensidad modulada de radioterapia y protones en el tratamiento de próstata, en donde vemos que para el mismo nivel de cobertura, misma prescripción de dosis, la diferencia es importante. Esto es un tratamiento fraccionado, por supuesto, estamos viendo el mismo esquema, ¿no? La diferencia es la dosis innecesaria, que a través de la protonterapia uno puede minimizar mucho más. Bien. Ahora, un poco para los ingenieros y para los físicos, la historia de la protonterapia y de las terapias con iones nace un poco con los desarrollos de aceleradores hace muchos años atrás, cuando Lawrence, en California, en Berkeley, diseña y fabrica su primer acelerador de bolsillo, un acelerador de 80 kV, utilizando estas mini cámaras. Luego evoluciona, digamos, por supuesto, a través de proyectos como el proyecto Manhattan, que todos sabemos hacia dónde fue a parar, en donde se propone finalmente la utilización de aceleradores para el uso del tratamiento del cáncer en 1946.
El otro hito importante que yo quiero mencionar es la aplicación de la protonterapia basada en hospitales a través de las primeras instalaciones ya en Loma Linda y en el Massachusetts General Hospital. Ese es otro hito importante porque sale del laboratorio de física y permite que ya en un contexto clínico el tratamiento se haga de una manera más integral. Y el otro punto importante en el tiempo es cuando se cambia la técnica de irradiación a otra que yo voy a mencionar ahora, que es la de Pencil Beam Scanning, reemplazando lentamente la técnica utilizada, digamos, tradicionalmente y que todavía, por supuesto, se utiliza, que es el scattering pasivo. Las máquinas aceleradoras de protones o de otros iones son esencialmente hoy día los ciclotrones y los sincrotrones. Los ciclotrones son máquinas masivas que se basan en el confinamiento en trayectorias espirales crecientes de partículas cargadas. Ese confinamiento se lleva a cabo por imanes que, por el hecho justamente de la relación entre el radio de giro y la masa y el campo, permiten ir acelerando, ir confinando, digamos, una trayectoria espiral e ir acelerando las partículas cada vez que atraviesan lo que se llama el gap de las Ds del ciclotrón, que es el lugar en donde a través de una corriente digamos, de alta frecuencia se le genera el pulso acelerador. Pero bueno, tenemos el efecto relativista del aumento de la masa con la velocidad, para lo cual la compensación se va a traducir o en tener que ir ajustando el periodo de la alta frecuencia con el radio y manteniendo constante el campo, o al revés. Mantengo constante el periodo, pero aumento radialmente el campo magnético, de manera de mantener sincronizado, digamos, la aceleración. Eso lleva a dos tipos de máquinas, que son los sincrociclotrones o los ciclotrones isócronos. La ventaja del isócrono es que provee un haz continuo, y la desventaja es que, bueno, la energía de extracción es fija y solo puedo acelerar, digamos, un solo tipo de partículas. Por supuesto, todo siempre cambia en la tecnología. Se están probando la capacidad de utilizar distintas fuentes de iones para acelerar en la misma máquina otros tipos de partículas, pero bueno, esencialmente es, dado el ciclotrón, dada la partícula, es lo que yo voy a hacer. Luego están los sincrotrones. Los sincrotrones son instalaciones con componentes de manejo de haces de partículas como dipolos, cuadrupolos, aceleradores lineales, rendijas, etc. Y por supuesto, son instalaciones bastante más complejas, pero tienes también sus ventajas, como que puedo modular la energía de extracción, puedo acelerar diferentes partículas en una sola máquina y puedo guardar las partículas en la máquina, es decir, las pido en el momento que las requiero. La desventaja es que las no es continuo, es pulsado. Así que bueno, dependiendo de la opción es el tipo de máquina que se va a utilizar. Lo que sí es medio común a todas las instalaciones es lo que sigue después, que son, por supuesto, los búnkers, que tienen mucho que ver con la producción de neutrones y radiación errante secundaria, por cuestiones de protección radiológica. Imaginemos que tenemos neutrones que pueden llegar a energías iguales a la de la partícula inicial, y si estamos pensando en protones de 230 megaelectronvolt, vamos a tener neutrones con esas energías. Y frenar esos neutrones con un blindaje implica paredes de más de 4 metros de espesor de hormigón. Las estructuras son muy masivas, la estructura final en donde se termina de hacer, donde se lleva a cabo, digamos, el tratamiento, que es el gantry, de la cual se sostiene el cabezal, que es el que termina de confeccionar, digamos, el haz de protones, también es una estructura masiva y de altísima precisión, y es lo que uno ve detrás de escena. Lo que ve el paciente es una sala, por supuesto, con todo lo necesario para llevar a cabo el tratamiento, desde el posicionamiento, inmovilización, la conformación, digamos, del haz, etc. Provista, digamos, del cabezal de irradiación con las diferentes técnicas y el brazo robótico que va a posicionar el paciente durante el tratamiento para los distintos ángulos de tratamiento. Una cosa no menor es pensar en la población de pacientes, y en el caso de los pacientes pediátricos es también muy relevante el ambiente en el cual se va a llevar a cabo esto. Este es un ejemplo lindo de un hospital que yo tuve la posibilidad de visitar, el Hospital de Niños de Cincinnati, en donde todos estos aspectos también son muy importantes.
lo mismo con la sala de tratamiento, en el caso del tratamiento pediátrico, y por supuesto todo el antes y el después del paciente pediátrico, que tiene que ver mucho con historias de juegos y con lo que el chico o la nena va a requerir en ese momento, de manera de que ese tratamiento sea lo más llevadero, digamos, para el paciente. Lo que está detrás de escena, lo que a los ingenieros y a los físicos nos gusta, que es una de las tantas máquinas, además del ciclotrón, que es el gantry, vemos que es una estructura masiva, es una estructura de altísima precisión, y para el físico médico, digamos que una estructura que tiene 200 toneladas y que 11 metros de diámetro, manejando electroimanes y todo, sea capaz de proveer un haz delgado con un isocentro de no más de 2 milímetros de diámetro, es realmente una maravilla tecnológica. Y estas son de las cosas que estas instalaciones tienen que tener justamente para proveer un tratamiento de alta calidad. En cuanto a técnicas de irradiación, bueno, ahora lo que voy a comentar es justamente lo que yo mencionaba antes, la posibilidad de irradiar con diferentes formas. Las estrategias, la que mencionaba que tiene que ver con el scattering pasivo, son las que utilizan unas que proviene del ciclotrón con una determinada energía y en donde toda la preparación de las energías en apertura, con formalidad para el tumor, se realiza in situ en el cabezal. Es decir, vamos a utilizar elementos como el modulador de rango, con distintos materiales y distintos espesores para cambiarles las energías, dispersores para ir abriéndolas, compensadores, delimitadores, y muy importante en lo que tiene que ver con el paciente, el maquinado de piezas que van a permitirme sacar el mayor provecho del haz de protones, es decir, conformar el haz en el borde distal y delimitarlo lateralmente con aperturas. Estas aperturas y estos compensadores son paciente específico y momento específico, es decir, el volumen o el blanco tumoral va a ir cambiando con el tiempo y todas estas cosas las tenemos que ir modificando con el tratamiento. El otro método es la utilización del haz de protones y modularlo en intensidad y en energía sin tener que interactuar con elementos físicos. Es decir, lo que vamos a hacer al modo de un televisor de los viejos, digamos, estar escaneando en coordenadas en X y en Y el haz, pintando capa por capa, con una determinada estrategia de distribución de dosis, sin la utilización de elementos pasivos para la modificación del haz. Esto requiere, por supuesto, otra tecnología, un manejo de la electrónica muy rápido, pero tiene como ventaja de que no hay elementos con los cuales el haz de protones interactúa en cercanías del paciente. Y recordemos que cada vez que un protón interactúa con un material me va a generar neutrones. Esos neutrones los tengo que evitar y los tengo que minimizar, sobre todo en términos de protección radiológica del paciente y, por supuesto, del personal expuesto, ¿no? La ventaja del pencil beam, de las técnicas de escaneo con lápiz uniforme, son estas. Es decir, la falta de, digamos, de necesidad de modularlas con materiales. Yo voy a mencionar algunos temas que a lo largo del tiempo yo detecté como de interés para la innovación científica y tecnológica, y claramente la oportunidad que nosotros tenemos a través de la Comisión de Energía Atómica y de la Universidad de Buenos Aires, que son las dos instituciones que están, digamos, vinculadas para desarrollar esto, son instituciones académicas de tecnología, etc. Así que una de las cosas interesantes también que reúne al físico médico, que reúne al físico computacional y por supuesto a todo aquel profesional en donde esto es importante, es las incertezas en el rango. Y una de las cosas más interesantes y más, digamos, importantes es la estimación del poder frenador, es la cantidad que me termina dando la información necesaria para el cálculo dosimétrico. ¿Qué pasa? Existe, digamos, una ruptura de la biyectividad entre lo que serían las unidades Hounsfield de una imagen de tomografía, que es esencialmente un mapa de densidad electrónica, y el poder frenador. Eso significa que hay diferentes tejidos, digámoslo así cualitativamente, que tienen el mismo gris en la tomografía, pero que tienen diferentes poderes frenadores. Entonces, no los puedo distinguir en esta transferencia de una cosa a la otra. Y lo mismo al revés, hay materiales en el tejido biológico que tienen el mismo poder frenador,
relativo al agua en este caso, pero que poseen diferentes grises. Entonces, ¿cómo trabajar con esto? Es todo un tema y muchas veces se ha pensado en implementar tomógrafos de protones, pero la tecnología, por supuesto, no es trivial y los desarrollos todavía están a nivel de laboratorio. Una de las maneras de evitar un poco o mejorar esto es con la utilización de tomógrafos con diferentes kilovoltajes, los tomógrafos que tienen capacidad espectral. Y eso es una de las máquinas que permiten calcular mejor el poder frenador relativo al agua. Por supuesto, hay muchas otras incertezas que tienen que ver con el posicionamiento, los movimientos del paciente, etc. Pero esas incertezas, bueno, son parte de lo que hay que también ir mejorando e ir adaptando. Otro tema importante es la biofísica de las radiaciones. Tenemos radiaciones con distinta calidad y si uno mira de alguna manera o piensa, por ejemplo, en planificaciones que tienen esencialmente la misma distribución de dosis, pero los piensa desde el término de la calidad de la radiación, va a ver que hay grandes diferencias. Y esas diferencias son importantes en el caso en donde se involucran tejidos normales en cuanto a la toxicidad, porque las diferencias en el LED, que es la transferencia lineal de energía, que va a estar asociado a una mayor eficacia biológica relativa, bueno, van a ser determinantes en cuanto a la toxicidad. Por eso los dos mapas de dosis y de calidad son importantes en la planificación. Por supuesto, el tema de protección radiológica también es otro de los temas de investigación que se pueden incorporar en grupos que tengan este vínculo con la parte clínica y lo que hacen los investigadores en el día a día. Y es algo totalmente necesario en el caso del comisionamiento de estas instalaciones. Nosotros tenemos la oportunidad, porque tenemos grupos en CONEA dedicados al cálculo Monte Carlo, de poder hacer también cálculos con otras herramientas Monte Carlo, de manera de contrastar y verificar resultados que se van a presentar luego en la etapa de la obtención de la licencia de construcción del centro, que está en marcha en este momento, la licencia, digamos, el proceso, y por supuesto después, más adelante, en el día a día. Como yo mencionaba, la parte de protección radiológica es muy importante, y acá lo que vemos es que, si bien uno dice que la dosis de protones está localizada, también tenemos que tener en cuenta la exposición a los neutrones secundarios, que es, como decía, más relevante en el caso de las técnicas de scattering pasivo. Bueno, otro nicho también de investigación es la imagenología con protones, en donde, como yo mencionaba, tratar de entender cuál es el poder frenador, que en realidad es una función de la energía, no es una cantidad que depende solamente de la composición, sino que depende de muchas otras variables, se tiene que determinar mediante alguna relación con una imagen. Bueno, hay desarrollos que están explorando la posibilidad de hacer tomografía con protones y la gran mayoría de esos desarrollos, bueno, tienen que llevarse a cabo en las salas de tratamiento de pacientes. Entonces, es también importante pensar a ver si uno puede tener un laboratorio con unas de protones de calidad clínica en donde todas estas cosas se pueden implementar sin interrumpir los tratamientos. Otro de los temas también interesantes es la tomografía por emisión de positrones, o lo que llamamos PET, que en realidad no es que vamos a estar, digamos, administrando un compuesto PET, un compuesto emisor de positrones, sino que la propia irradiación con protones me genera radionucleídos que son emisores de positrones a través de distintas reacciones con los elementos, el oxígeno, el carbono, nitrógeno, fósforo, etc. De hecho, si uno lleva al paciente a un PET sin haberle administrado nada, va a encontrar la huella de la irradiación en el lugar in situ debido a estos radionucleídos que fueron producidos por la irradiación. Es una manera de empezar a pensar la dosimetría offline, online, por lo menos cercana al tratamiento. El otro tema interesante en imágenes es la emisión de fotones prompt. También tenemos captura y con emisión de fotones gamma que pueden ser visualizados inmediatamente durante el tratamiento. Y esos fotones también nos pueden dar ya una imagen in vivo durante el tratamiento en el área del tumor, esencialmente. Bueno, en general, la dronterapia en el mundo
Yo solamente voy a dar figuras y mapas globales, pero una de las cosas interesantes que uno puede mirar es el cambio de pendiente entre la puesta, digamos, en operación de centros clínicos a lo largo del tiempo y cómo esa pendiente cambió de golpe en un momento en donde yo estimo que tiene que ver con la aparición de la técnica de pencil beam y, por supuesto, con la adopción de tecnología más accesibles, con menores costos y con mayores desarrollos. Hoy día, el mapa de centros en operación es el siguiente. Vemos que aproximadamente tenemos del orden de 110 centros de protones iones en operación en el mundo, donde la gran mayoría están ubicados como en globos en Estados Unidos, más o menos en cantidades parecidas, en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y no tenemos ningún centro, digamos, operando en lo que sería el hemisferio sur. Por supuesto, hay un centro en desarrollo en Australia y había un centro en Sudáfrica que entiendo yo que está en etapa de desmantelamiento. Y bueno, vemos que Latinoamérica, en algún momento esto va a pasar. Y está pasando hoy con la construcción del Centro Argentino de Protonterapia. Ese centro va a tener, ahora después lo voy a describir en detalle, distintas características que creo que van a dar lugar a muchos desarrollos locales. De hecho, a mí me gustaría analizar un poco qué es la protonterapia y la región. Si uno toma de nuevo como referencia el número de pacientes candidatos por año de 120 por millón de habitantes, ve que con este número puede hacer unas primeras cuentas. Estas cuentas en cuanto a pacientes anuales que se benefician de la protonterapia, uno lo podría trasladar a, digamos, salas de tratamiento. Si uno considera más o menos que cada sala por año puede tratar alrededor de 300 pacientes, uno ve que Argentina, por la población y por la incidencia, y solamente pensando en el beneficio, puede haber muchos más pacientes, requeriría del orden de 17 salas. Así que vemos que seguramente necesitaríamos más de 150 salas en Sudamérica, nada más para satisfacer la demanda. Esos son más de 5.000 pacientes solamente de Argentina y de países limítrofes. El otro tema es el cáncer pediátrico. Yo tengo una ventana que me está acá molestando, perdón, no veo la parte de abajo, pero no importa, o sea, me la acuerdo un poco de memoria la presentación. Esta es una de las cosas que es fundamental, es ver que en el caso de Argentina y teniendo en cuenta solamente patologías del sistema nervioso central, uno podría dedicar una sala exclusivamente al tratamiento del cáncer pediátrico. Estos son los números, acá los tenemos presentes y vemos que es fundamental pensar justamente en esta población de pacientes por todas las razones que mencionábamos antes. Otra de las cosas importantes es justamente esto, ¿no? Pensar que el cáncer pediátrico hay una gran diferencia entre el resultado en países de altos versus bajos ingresos. Hay una diferencia notable en cuanto a los resultados clínicos y la supervivencia para estos pacientes en términos del acceso, en general, a terapias avanzadas. Veo que, perdón, acá se me complica un poco. En los países de altos ingresos, bueno, la disponibilidad hace que los niños tengan una mejor supervivencia que en los países con bajos ingresos. Pero el tema es cuando estos chicos mueren sin tratamiento o sin cuidados paliativos, que eso es una situación frecuente en los países de medianos a bajos ingresos. Uno puede también pensar en términos de costo-beneficio. Estas preguntas se han hecho muchas veces y si uno ve que considera, digamos, el tratamiento sin tener en cuenta otras cantidades como la operación, etcétera, solamente la variable costo del tratamiento, los protones sí, por supuesto, son más caros que los fotones. Pero si uno además considera el evento adverso en donde luego, digamos, del tratamiento, a lo mejor con fotones, ese evento adverso va a requerir un abordaje que va a ser costoso, finalmente la suma total termina siendo favorable para el tratamiento de protones, si bien el tratamiento en sí mismo ha resultado, digamos, más caro. Eso es una de las cosas también a tener en cuenta en cuanto al análisis de costos. Esto, por supuesto, es patología dependiente, va a depender de cuál es la patología. Bueno, ¿cuál es la oportunidad para América Latina y nuestro país? Tener esta tecnología por primera vez
de última generación en protonterapia, ofreciendo servicios para la comunidad de lengua latina, que eso es importante. Recordemos que todos los centros están en el hemisferio norte. Eso significa que las familias tendrían que trasladarse para llevar a cabo el tratamiento en un país que a lo mejor no tiene la misma idiosincrasia y la misma, digamos, la misma manera de ser. Por supuesto, promover iniciativas públicas y privadas para reforzar el acceso y las opciones de radioterapia. Y por supuesto, alentar a los países de América Latina a planificar la posibilidad de instalar centros adicionales. Bueno, saben que estoy en mi casa y en este momento está pasando un camión de los que venden o compran cosas, así que disculpen el agregado. Bueno, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Argentina? Bueno, tenemos la suerte de tener instituciones como la CONEA y INVAP, en donde los desarrollos tecnológicos complejos han sido siempre parte de lo que se hace, y hemos desarrollado proyectos de investigación y desarrollo en hadronterapia. Tenemos institutos de formación en medicina nuclear y en radioterapia, y por supuesto abordamos junto con INVAP proyectos de alta tecnología, como reactores nucleares, aceleradores, satélites, etc. Y del lado médico, tenemos también a nuestros compañeros, digamos, en lo público, que son el ROFO y el Hospital Garrahan, en donde también, digamos, esa interacción va a ser fundamental a la hora de integrar la tecnología con el tratamiento clínico. Bueno. Perdón. Este es un render del Centro Argentino de Protonterapia, que es lo que yo ahora quiero mostrar más en detalle. Es un centro que va a estar ubicado, digamos, justamente en vecindad de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear y del Instituto ROFO de la Universidad de Buenos Aires. Está siendo construido en terrenos de la Universidad de Buenos Aires, en la intersección de las avenidas Nazca y San Martín. Para aquellos que vivimos en Buenos Aires, es el dato. Esto es ubicado, digamos, dentro de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar de fácil acceso para todo punto, y por supuesto para la provincia y los aledaños. Y este centro está siendo en este momento, como les contaba, erigido en este predio. El centro de protonterapia va a contar con distintas plantas. Por supuesto, el subsuelo es una planta técnica, la planta baja es la planta de tratamiento y de investigación y desarrollo, y luego tendremos investigación y desarrollo y oficinas en el primero y en el segundo piso. La planta baja, para mostrarles un poco las cosas que van a estar instaladas, va a constar también no solo con la parte de protonterapia, sino también con máquinas de aceleradores de rayos X, que van a ser, digamos, una máquina, un Versa HD y un CyberKnife, y dos equipos de imágenes, un resonador y un tomógrafo de energía dual. Esto es importante por lo que yo comentaba en términos de el cálculo dosimétrico del poder frenador en distintos tejidos. Esta tecnología permitiría mejorar la estimación del poder frenador utilizando distintos kilovoltajes en la misma máquina. Es decir, es una máquina que va a utilizar un switcheo rápido del kilovoltaje, inmediatamente, digamos, tomando dos imágenes en simultáneo, aplicando diferentes espectros de rayos X. Va a tener un área de admisión de adultos y pediátricos, y por supuesto está toda la parte de protonterapia. El ciclotrón, que va a alimentar dos salas, el Gantry 1 y Gantry 2, y el laboratorio de investigación y desarrollo en protonterapia con un fijo. Bueno, estas son algunas imágenes, simplemente cortesía de la compañía que nos está proveyendo los equipos, del acelerador, el ciclotrón, del gantry, de la sala de tratamiento y de la sala de control. Y la parte de investigación y desarrollo, que también es algo que ha estado en nuestro horizonte desde siempre, es poder mejorar y poder contribuir al desarrollo de la protonterapia y de otras técnicas. Algunos de los temas, digamos, que yo estoy mostrando acá van a tener que ver con las posibilidades de utilizar este haz de protones de calidad clínica para múltiples aplicaciones, que incluso pueden acceder no solo a mejorar la técnica, sino también a proveer servicios, como ser para la industria aeroespacial, proveyendo haces de protones para la calificación de electrónica satelital, etc.
Tenemos algunas líneas de investigación y desarrollo preliminares que tienen que ver con algunas capacidades ya existentes y otras que van a instalarse, y las voy a mencionar porque son parte de lo que se está llevando a cabo. Tenemos una línea experimental en el acelerador Tandar, que está en el Centro Atómico Constituyentes, que nos va a permitir generar protones de bajas energías, que son también importantes porque justamente las bajas energías están asociadas al final de las trayectorias, con corrientes mucho más altas que las que se provee en el ciclotrón de tratamiento. Son corrientes de microamper. En un ciclotrón de tratamiento estamos utilizando corrientes de los nanoamper para proveer dosis del orden del Gray. En el caso de utilizar corrientes con microamper, podríamos llegar digamos, a desarrollar y estudiar uno de los temas que es fundamentales al día de hoy, que es la utilización de ultra altas tasas de dosis para lo que se llama el efecto flash. Es decir, irradiar con tasas de dosis de varias decenas de grays por segundo, digamos, para el tratamiento, digamos, del paciente, esencialmente entregando la misma dosis, pero en un tiempo muy, muy bajo. Los efectos flash son una de las cosas que es más interesantes, digamos, que se ha encontrado, que permite el mismo control tumoral, pero con una muy baja incidencia en la toxicidad del tejido. Y eso es una de las cosas que nosotros quizás podríamos estudiar mientras no tenemos el laboratorio todavía desarrollado. Otra línea de investigación tiene que ver con el cálculo, y tiene que ver con el cálculo asociado a la predicción de cantidades clínicas. Siempre sabemos que cuando utilizamos partículas, la relación de utilizar un factor fijo de eficacia biológica relativa para entender cuál sería el equivalente a fotones no está, digamos, formalmente bien, porque la eficacia biológica relativa es una función en realidad de la dosis, de la tasa de dosis, del tejido, de la calidad de la radiación, etc. Usar un único factor, como se emplea habitualmente, no conduce a una buena correlación con el equivalente a fotones. Nosotros hemos desarrollado en Argentina, en el contexto del proyecto Terapia por Captura Electrónica en Boro, justamente que utiliza un campo mixto de radiación muy complejo, un formalismo que nos permite, digamos, relacionar con todas las herramientas de la radiobiología a una dosis isoefectiva a fotones, aquella que produciría el mismo efecto que una dada combinación de componentes de dosis. Ese mismo formalismo, el que es parte de un subsidio que hemos obtenido, va a ser, digamos, utilizado como para poder entender si nosotros lo podemos utilizar en protonterapia o en otras modalidades de iones. Después tenemos un laboratorio que también está dentro del contexto de las aplicaciones nucleares a la salud, que es el Laboratorio Nacional de Imagenología Preclínica, que está agregando un instrumento que va a ser el primero en el país, que es un microPET, microSPECT, microCT, para la adquisición de imágenes estructurales y funcionales de modelos in vivo en pequeños animales. Eso se va a acoplar a todas las demás cosas que nosotros estamos haciendo y va a permitir no solo trabajar en términos de contribuir a la investigación translacional en radiofármacos específicos, sino también en determinar digamos, todos los procesos que tengan que ver con un tratamiento experimental en un pequeño animal. Cálculos de blindajes, esto también lo estamos haciendo. Esto es el modelo con otro de las máquinas Monte Carlo que tenemos disponibles, de toda la parte de blindajes del Centro de Protonoterapia, como contrastante para lo que se ha hecho, digamos, con otros códigos como el MSNP. También empezamos una relación de trabajo con el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la CONEA para investigar la posibilidad de desarrollar microdosímetros y detectores de silicio para fines generales y, por supuesto, para evaluar dentro de este contexto de investigación, justamente proveer este tipo de detectores con el conocimiento que tenemos dentro de CONEA para llevar a cabo, digamos, estos dispositivos. También hemos iniciado una relación con la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, porque es importantísimo, cada vez que estamos mandando una misión o un satélite, evaluar la electrónica de ese satélite, porque va a estar sometido, digamos, al ambiente espacial. Ese ambiente espacial está constituido por protones de altas energías. La posibilidad de llevar a cabo testeos de electrónica espacial en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo
también, digamos, independiente de las salas clínicas, va a ser uno de los proyectos que también se van a sumar a nuestro conjunto de aplicaciones en investigación. Bueno, lo siguiente es algunas imágenes de la obra. La obra comenzó en julio del 2019, mientras estábamos llevando a cabo el primer workshop argentino de protonterapia, donde varios investigadores y físicos, médicos y clínicos, como seguramente está escuchándome Alejandro Masali, estuvo acá. Comenzamos la obra, comenzamos la excavación en septiembre del 2019. Esta obra continuó, acá vemos otras fotos relacionadas con la parte convencional, la parte, digamos, no protones, que es lo que es la primera etapa del centro. Luego, en enero de 2020, estábamos esencialmente ya construyendo los primeros pisos de la etapa convencional. Luego sabemos que vino la pandemia, las obras se detuvieron, se frenaron, pero igual, bueno, a medida que se fue permitiendo, digamos, el acceso, se pudo continuar con la obra. Al día de hoy ya tenemos esencialmente la parte convencional lista, como voy a mostrar después en otra foto, y todo lo que se está preparando de la etapa 2, que tiene que ver con protones, que seguramente comenzará, digamos, la construcción en este año. Ya se comenzó con la excavación. Esto es en este año, marzo-abril de 2021, en donde recibimos los componentes principales de la parte de protones, el ciclotrón y los demás elementos que vinieron por barco desde Bélgica, y están en este momento en, bueno, lo que yo llamo la iglesia, que es un galpón que está ahí en el propio predio del centro de protonterapia, en donde uno va, le pone una velita a Rutherford y reza para que las cosas sigan adelante. Y bueno, uno de los eventos importantes para mencionar fue la visita del presidente de la Nación, junto con el rector de la UBA, y con el jefe de gabinete de ministros y demás autoridades, en donde acá estamos observando, digamos, lo que sería la construcción de la etapa 1, la parte convencional, y pudieron recorrer y visualizar el proyecto actual. Tuvimos la suerte también de que estuviera presente la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la doctora Adriana Serkis, que también nos acompañó en esta visita, y en conjunto, junto con la UBA, este fue un punto muy importante, porque ahora vamos a avanzar en lo que sería la concepción del órgano rector, del órgano de gobierno del proyecto, que sería una fundación. Bueno, finalmente, protonterapia, conclusiones y perspectivas. Uno va a decir cosas que están a favor y cosas que están en contra, por supuesto. Las cosas que están a favor son las ventajas claras e importantes en términos de la capacidad de esta técnica de preservar los tejidos sanos, como decíamos. Las ventajas terapéuticas, en términos de la mayor efectividad de los protones, la reducción esperable de la incidencia de los efectos secundarios a corto y largo plazo, y por supuesto, en ciertas patologías de indicación, una buena relación costo-efectividad, debido a la menor incidencia de efectos no deseados. Por supuesto, esto también lleva a la promoción de modalidades avanzadas del tratamiento para el cáncer en la región. Así que bueno, quiero despedirme con una imagen que siempre quiero tener presente, que es el objetivo final de todo lo que hacemos, que es el paciente, en donde para mí fue muy importante haber visto en las primeras veces que participé de un congreso de protonterapia, la importancia de diferentes profesionales, como en este caso la profesional que acompaña, digamos, a la infancia, y en donde acompañando, digamos, a uno de los chiquitos que iba a recibir un tratamiento, le ayuda a perder el miedo al tratamiento. Este es el objetivo, este lo tenemos que tener siempre presente y hacia ahí es donde queremos ir. Así que les agradezco la atención y acá estoy disponible para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido una explicación bastante detallada. Yo creo que va a haber preguntas sobre el particular. Vamos a ver. Vamos a ver si hay preguntas. He visto una pregunta, pero no estaba dirigida al grupo, sino estaba dirigida, creo que te la enviaron a mí directamente. Es de Mauro. Pregunta, bueno, de acuerdo con la diapositiva donde se enseña el portafolio de hadroterapia, vemos que Argentina, además de protones, también tiene BNCT. Como país que tradicionalmente está en la punta de desarrollo en la región, podemos asumir
que el próximo paso sería el carbono. Es una pregunta. Indica si el próximo paso sería carbono. Bueno, a ver, la utilización de iones más pesados que el protón, por supuesto, requiere otra tecnología, ¿no? Y otras máquinas de otra envergadura. Eh, uno cree, uno piensa que tiene que, bueno, acá está entrando en un momento de cambios en donde todo lo que hicimos previamente con BNCT sirvió para entender modalidades complejas, porque BNCT requiere, digamos, una historia de acostumbramiento a este tipo de tecnologías complejas. Eh, yo creo que pensaría primero a lo mejor en la posibilidad de que en el país se propague la idea de contar con otras salas de protonterapia primero. Y nosotros, por supuesto, desde CONEA intentaremos seguir los desarrollos tecnológicos más complejos. Pero bueno, somos iniciadores. Yo creo que uno de nuestras labores es esa, iniciar algunas cosas para que luego eso se propague al resto del país. Pensar en que Argentina tendría que tener del orden de 16, 17 salas de protones y nosotros empezamos con 2, es el núcleo iniciador. Yo creo que tendría que comenzar a pensarse en la posibilidad de instalar salas y centros por ahí más compactos, adicionales en otros lugares del país, y eso es algo que se piensa promover. A la larga somos investigadores, somos tecnólogos, somos gente de transferencia y seguramente vamos a intentar adoptar otras tecnologías en conjunto con investigadores y colegas de otras partes del mundo y no me cabe duda que vamos a explorar, digamos, otro tipo de radiaciones, pero creo que hoy tratar de pisar fuerte en el camino que vamos recorriendo y llegar a un punto exitoso creo que sería la primera meta y después en paralelo seguro incorporando otras cosas. Qué bien. Bueno, dos preguntas relacionadas con la presentación. La primera indica si se puede conseguir la presentación en sí, todo el PowerPoint. Y la segunda, sobre el video. Sobre el video ya le respondí de que le vamos a enviar a todos los que se han suscrito a través del correo electrónico el link donde va a estar la grabación completa, que ustedes la pueden ver con tranquilidad después cuando consideren conveniente. Y sobre la presentación, normalmente no solicitamos la presentación, pero si Gustavo desea, me la puede enviar y le hacemos llegar a todos los que se han suscrito a esta conferencia, a esta reunión. Ningún problema, o sea, yo la transformo en un archivo un poco más compacto Sí, y te la envío, ningún mejor, problema. perfecto. Después, sobre la formación, ¿dónde se pueden formar en protonterapia? Yo supongo que es respecto a los físicos médicos, a los médicos, no sé. Bueno, acá mi colega Alejandro puede decir mucho al respecto. Tenemos muchas colaboraciones que fuimos formando a lo largo del tiempo con los centros en el exterior. Claramente no tenemos otro centro de protonterapia en Latinoamérica, así que no existe alternativa más que enviar a la gente a centros en el mundo y puede haber distintos criterios, o sea, puede haber centros que sean más fuertes en un determinado aspecto y otros que sean muy parecidos en lo que vamos a tener y que incluso permitiendo, digamos, tener un mismo lenguaje, hablar en español, es algo fundamental. Así que, de hecho, estamos armando, digamos, algunos acuerdos, algunos convenios para poder luego explorar en los distintos aspectos, en lo que es clínico, en lo que es investigación, la colaboración con el resto de los centros en el país, en particular con el Centro de Quirón Salud en España. Eso ya lo tenemos en la mira más que dirigido, ¿no? Es fundamental. Nosotros tenemos que mandar a la gente al exterior, no queda otra. Aquellos profesionales que son claves para esto. De repente, por ahí, los médicos pueden, desde su conocimiento de la radioterapia con fotones, entender las diferencias y entender cómo cambia un poco la prescripción, cómo se marca el volumen tumoral, teniendo en cuenta protones en función de lo que saben de fotones, pero eso también quizá con la compañía de médicos radioterapeutas en protonterapia, eso es algo que se puede llegar a cabo. Por ahí los profesionales técnicos, el físico médico requiere mucha más entrenamiento específico porque es el que tiene que saber bien cuál es la diferencia y las particularidades del tipo de máquina y el tipo de radiación que se va a usar. Claro, esa es la pregunta respecto a la formación, pero también hay otra pregunta de Formosa que indican, bueno, cuáles serían
los requisitos para poder trabajar en el centro? Se está adelantando un poco a lo que... Sí, a todo ver, su tiempo, nosotros todo su tiempo. estamos formando en este momento lo que sería el esquema de los cuadros profesionales, los cuadros técnicos y las necesidades, digamos, un poco tratando de ver el conjunto global. Yo creo que es importante, si existe experiencia previa, por supuesto siempre contribuye en los distintos aspectos, tanto en lo clínico como en lo de física médica, y por supuesto lo de investigación, que nunca lo dejamos de lado, eso es otro punto importante. Pero bueno, hay que saber que justamente los centros en los cuales vamos a tener que mandar a la gente a entrenar son centros de otros países y que eventualmente pueden o no, digamos, contar con el mismo idioma. Es decir, ya prácticamente la formación previa va a ser importante para que la persona cuando vaya pueda aprovechar al máximo lo que le van a enseñar en ese lugar, es decir, la formación básica va a tener que ser relevante y por supuesto el manejo de eventualmente otro idioma. Pero bueno, eso es como por lo menos dos de los múltiples parámetros que uno pondría en juego para formar o para pensar en la gente que se va a ir incorporando a esto. Ya iremos seguro, digamos, publicándolo a medida que lo vayamos armando, pero no va a faltar mucho. También indican, bueno, además de agradecer por la conferencia, ¿los fotones podrán comenzar directamente? ¿Cuál es la previsión para el comienzo Ah, clínico de protones? bueno, el plan es que nosotros podamos, a ver, este 2021, el 2022, tener comisionados los equipos de fotones y tener integrados ya las modalidades de imágenes para poder, digamos, ofrecer, aunque sea esta parte, mientras se va construyendo la etapa 2 o la etapa de protones, mientras se va construyendo e instalando los demás equipos. Es decir, se va a inaugurar en forma parcial lo que es la parte de fotones, que también va a requerir, por supuesto, profesionales y más que todo en el manejo del CyberKnife también, y en paralelo se va a ir desarrollando toda la otra etapa. Después nos pregunta, bueno, ¿qué avances se tiene respecto a la dosimetría de neutrones presentes al aplicar protonterapia? A ver, hay avances en el mundo, ahí existen muchísimas publicaciones y se conoce, digamos, lo que significa y la importancia que tiene el cálculo de la radiación errante en todos los términos, ¿no? Neutrones y fotones. Desde nuestro lado, ¿no? Tenemos amplia experiencia, por supuesto, en el cálculo con neutrones, porque venimos de BNCT y BNCT utiliza neutrones, y tenemos acceso a los distintos códigos, al MSNP, al FITS, y hay otros. De hecho, como yo he mostrado algunas imágenes, estamos en paralelo haciendo todos los cálculos de protección radiológica de blindajes, así que eso es parte del conocimiento que ya venimos heredando y que vamos a seguir empleando en este caso. Claramente hay distintos profesionales, algunos dedicados a lo que es protección radiológica del personal y otros que van a tener que asociarse a la protección radiológica del paciente, al cálculo en el paciente. Ahí hay mucho tema de investigación también. Va a ser computacional, va a tener que ver, digamos, con nuevos tipos de detectores, etc. Así que, de alguna manera, se va a ir creando en base a lo que ya conocemos y lo que hacemos y a lo que pretendemos llegar. Qué bien. Bueno, realmente hay varios agradecimientos. Ha sido una conferencia bastante interesante, muy detallada, muy explicada en ese corto tiempo. Y además vamos a tener material disponible para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad cuando esté publicado esta tarde en nuestro canal en YouTube como Café y Radiaciones. Así que, Gustavo, realmente felicitaciones por esta exposición. Gracias a ustedes por participar. Estaremos en una próxima exposición. Cada mes hacemos una conferencia, así que estaremos el próximo mes con otro tema interesante. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por participar en esta conferencia. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por la atención y las preguntas. Ok, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.